que me apasiona muchísimo, que son los micromundos, ¿verdad? Que es todo este mundo gigantesco. Un momentito para ubicar esto un poquito. Que es todo este mundo gigantesco, ¿verdad? Muy poco explorado, eh, que tiene muchísimo conocimiento y cosas sumamente interesantes son todos estos mundos imperceptibles, ¿verdad? Para nuestro espacio visual como especie, que presentan características, adaptaciones impresionantes que están muy relacionadas con las escalas de miniaturización, ¿verdad? Y son todas estas escalas nanométricas y micrométricas con microesculturas impresionantes, ¿verdad? Y principios muy interesantes. Por supuesto, todos los micromundos y todos los principios de los mismos no los podemos abarcar en una sesión, pero sí mi idea con esta sesión es tratar de que ustedes naveguen un poco o que traten de navegar de una manera menos ligera, ¿verdad? Un poco más profunda en su conocimiento con respecto a estos micromundos y ojalá pues esta charla les despierte ahí más curiosidad con respecto a estas escalas y a estos millones de organismos que realmente y sistemas que realmente no podemos percibir con nuestra vista, lo cual no hace que no sean igual de valiosos, importantes y ricos en conocimiento. Muy bien. Básicamente quise dividir la charla en dos partes, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Una de las primeras partes de la charla va a consistir en algunos principios que llamamos nosotros pues principios universales muy presentes en escalas muy pequeñas. ¿Y de qué están hechos? ¿En qué consisten, verdad? Todos estos principios, estos fundamentos que realmente observamos mucho como patrones en el mundo de la miniaturización y no necesariamente en ese mundo, ¿verdad? A veces traslapan estos principios a mundos o taxones con tamaños más grandes. Por otro lado, quise dedicar la segunda parte a esta pregunta. La primera parte tiene que ver mucho con qué es lo que está dentro de los organismos, ¿verdad? Dentro de los organismos que, que les permite este ensamblaje, esta funcionalidad peculiar, ¿verdad? Y la segunda parte de la charla es más bien qué es lo que está afuera de estos organismos, ¿verdad? Qué construyen, cómo se comportan, cómo interactúan, qué materiales usan, ¿verdad? Entonces quise dividir la charla en estas dos etapas. Vamos a empezar entonces ahora con qué es lo que encontramos adentro de estos organismos o en qué constituyen estos organismos. Y quise empezar con esta frase, ¿verdad? Vean lo que dice: un conjunto universal de reglas de construcción o de ensamblaje, se pudiera decir también ahí ese sinónimo, creo que es bastante apropiado, parece guiar el diseño de estructuras orgánicas, desde simples compuestos de carbono a células y tejidos más complejos. Entonces, básicamente esta frase nos está hablando de un posible, ¿verdad?, conjunto universal de reglas de construcción. En otras palabras, esto lo que nos dice es que a pesar de que los micromundos tienen muchísimos organismos, especies, comunidades diversos, ¿verdad? Hay una idea que está como resonando ahí, ¿verdad? De que su integridad estructural no está garantizada por cientos de diversas técnicas, ¿verdad? Sino más bien por unas cuantas, por pocos principios universales. Y esto es de esperar, ya que en la naturaleza, pues como ustedes saben, es sumamente vasta, ¿verdad? Sumamente diversa, pero sus funciones y sus patrones son mucho más reducidos, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que esta frase nos está aclarando y nos está lanzando esa alerta, nos está recordando, ¿verdad? Y bien, vean acá con esta diapositiva. Retomando la frase anterior y habiendo dicho esto, pues claramente la vida es el máximo ejemplo de complejidad, ¿verdad? Del organismo, ya sea una bacteria, vemos acá a la izquierda un montón de platos hermosísimos en agar, probablemente es el medio agar en donde vemos un montón de bacterias, ¿verdad? Que tienen crecimientos espectaculares, sumamente interesantes, y a lo que me refiero con esto es que
Esta complejidad que les menciono, ya sea en una bacteria o en un felino, como el que vemos a la derecha, se desarrolla a través de una serie, y vámonos ahora a la figura del centro, una serie de interacciones increíblemente complejas, ¿verdad? Que involucran una gran cantidad de componentes diferentes. Y estos componentes diferentes o subsistemas se componen ellos mismos de componentes moleculares más pequeños, ¿verdad? Y si vemos esos componentes moleculares más pequeños como por separado, cada uno de ellos exhibe independientemente su propio comportamiento, un comportamiento sumamente dinámico, como por ejemplo la capacidad de una enzima, que es un componente solito, ¿verdad? ¿De qué hacen las enzimas? Pues catalizar reacciones químicas, ¿verdad? Sin embargo, cuando combinamos todos esos módulos o componentes en alguna unidad funcional, por ejemplo, en un tejido, en un órgano, ¿verdad? Algo más complejo, surgen, ya cuando los combinamos todos, surgen propiedades nuevas e impredecibles, incluidas, por ejemplo, la capacidad de moverse, la capacidad de cambiar forma, la capacidad de crear, ¿verdad? Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente, ¿verdad? Y la comprensión, por ejemplo, de qué están hechas todas esas partes, esos módulos independientes que yo les menciono de la vida, o de estas máquinas, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de máquinas muy, muy pequeñitas, ¿verdad? Porque recuerden que esta charla está enfocada en los micromundos. Pero el hecho de que sean pequeñitas no quiere decir que sean no complejas, ¿verdad? Entonces, el hecho de entender estas partes, estos módulos, ayuda a comprender y a darnos cierto grado de conocimiento, pero no nos ayuda completamente, por ejemplo, a explicar cómo funciona todo el sistema cuando ya está junto, ¿verdad? Y esto es una realidad, independientemente de si el sistema es complejo o es un motor de combustión, perdón, un motor de combustión o una célula, ¿verdad? En otras palabras, identificar y describir la estructura molecular o lo micro, ¿verdad? De estas piezas del rompecabezas va a servir de poco si no entendemos las reglas también de cómo se ensamblan estas piezas, ¿verdad? Lo cual es importantísimo ya para llegar a la parte de funcionalidad. Esta aseveración que les mencioné anteriormente, de la que la naturaleza aplica reglas comunes de ensamblaje, ¿por qué se menciona tanto? O sea, ¿por qué se considera como casi una realidad, verdad? Y por qué lo escuchamos constantemente? Todo lo de las reglas universales y reglas comunes, pues. Bueno, esto ha sucedido porque está implícito en la recurrencia de estas reglas. Estas reglas son frecuentes, se observan constantemente en diversos grupos, incluso taxones sumamente disgregados, ¿verdad? O separados el uno del otro. Estamos hablando de un insecto y por otro lado un mamífero, ¿verdad? O sea, se observan frecuentemente estas reglas en diversos grupos y no solo eso, sino bajo diferentes condiciones bióticas y abióticas, ¿verdad? Clima, temperatura, pH, etcétera. Y vemos estos patrones universales, de ahí el nombre, ¿verdad? A diferentes escalas, incluso desde lo molecular hasta lo macroscópico. Y en este rango enorme de escalas, ciertos patrones de estos aún persisten. Por ejemplo, como espirales, tenemos pentágonos, formas trianguladas. Y estos patrones aparecen en estructuras que van desde cristales muy regulares, ¿verdad? Hasta proteínas relativamente irregulares. Y en organismos tan diversos como por ejemplo un virus, el plancton marino, incluso hasta los humanos. Y entonces acá, para seguir con este tema, es importante también mencionar, porque recuerden que les mencioné anteriormente la presencia de estos patrones en la materia orgánica, ¿verdad? Pero vean acá, hay algo muy importante. La materia orgánica, como la inorgánica, se fabrican de los mismos componentes básicos, ¿verdad? Estamos hablando de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo, principalmente. La única diferencia entre la materia orgánica y orgánica, a grosso modo, ¿verdad? Es básicamente cómo los átomos están dispuestos en este espacio tridimensional, como lo vemos en esas ilustraciones, ¿verdad? Y es muy importante aquí tener presente
la parte del lenguaje, ¿verdad? De semántica, porque algunas veces uno oye o escucha como, uy, no, eso no es natural o eso no viene de la naturaleza, ¿verdad? Pero recuerden que la palabra orgánica significa algo muy diferente en química de lo que significa cuando se habla de productos o alimentos, ¿verdad? Los compuestos orgánicos e inorgánicos forman la base de la química. Y la principal diferencia entre estos compuestos orgánicos y inorgánicos, como les menciono, es que los compuestos orgánicos usualmente siempre contienen carbono, ¿verdad? Mientras que la mayoría de los compuestos inorgánicos no lo contienen. Además, casi todos los compuestos orgánicos contienen enlaces también específicos o muy representativos como como los enlaces carbono-hidrógeno, ¿verdad? Como lo vemos en esta diapositiva. Muy bien, es que estaba silenciando el celular. Vamos a ver si... Y le puse pausa porque me estaba desconcentrando. Entonces le puse pausa a la pantalla. No sé si todavía estoy grabando. Deme un momentito para ver cómo le quito la pausa ahora. Ok, voy a volver a compartir pantalla porque le puse pausa para apagar el celular que me estaba desconcentrando y le tuve que quitar. Vamos a ver si otra vez ya volvemos y todo está en orden. Ok, creo que ahora sí todo está en orden. Me disculpan por esa interrupción. Muy bien, entonces sigamos adelante. Vamos acá a poner esto. Ok, perfecto. Vean esta diapositiva, ¿verdad? Este fenómeno que les he venido comentando en esta introducción, en que los componentes se unen, ¿verdad?, en la naturaleza para formar estructuras más grandes y estables con nuevas propiedades. Incluso estas nuevas propiedades surgen más aún cuando se combinan, ¿verdad? Estos módulos se conoce como autoensamblaje. Vean acá el tendón, ¿verdad? El tendón se compone, y esta figura es sumamente clara. El tendón se compone de estructuras modulares y anidadas, claramente observables acá, eh, que individualmente tendrán su función, ¿verdad? Cada una de estas fibras individualmente tiene su función, pero ya todas juntas son un sistema con una funcionalidad diferente, ¿verdad? Como por ejemplo movimiento, elasticidad, etcétera. Y este autoensamblaje, ¿verdad? Se observa en muchas escalas en la naturaleza, en el cuerpo humano. Por ejemplo, las moléculas se autoensamblan en componentes celulares conocidos como organelas, orgánulos, ¿verdad? Estos se ensamblan en células, estos se autoensamblan en tejidos, que se autoensamblan en órganos, ¿verdad? Entonces el resultado es un cuerpo organizado jerárquicamente con niveles de sistemas dentro de sistemas, componentes anidados y modulares, ¿verdad? Esto es muy característico a muchas escalas de la naturaleza, incluso las microescalas. Por lo tanto, si queremos comprender mejor la forma y la función de los seres vivos, incluso los más pequeñitos, necesitamos descubrir estos principios básicos que, que garantizan o básicamente que describen, que guían la organización biológica. Muy bien. Entonces, dentro de estos ensamblajes y sus patrones, hay varios ensamblajes universales o formas de ensamblaje universales reconocidos, ¿verdad? Podemos hablar de cada uno de ellos horas de horas y podemos hacer de cada uno de ellos tesis de maestrías y doctorados y licenciaturas, ¿verdad? Algunos de ellos aún se están descifrando, otros ya se tienen más claros y pues escogí uno de ellos para desarrollarlo hoy, que está muy presente a pequeñas escalas, ¿verdad? Hay una variedad, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Hay una variedad asombrosamente amplia, entonces, como les dije, de sistemas naturales, incluidos átomos de carbono, moléculas de agua, tenemos cosas más complejas como proteínas, virus, células, tejidos, incluso los humanos, ¿verdad? Y otras criaturas vivientes.
Entonces, toda esta amplia sombrilla, esta amplia variedad de seres vivientes son construidos utilizando una forma común, podría decir, podríamos ahí meter la palabra arquitectura, una forma de ensamblaje, ¿verdad? Pero podríamos meter una forma común de arquitectura, ensamblaje, integridad estructural. Sinónimo, ahí podemos buscar otros más, que se conoce como tensegridad, ¿verdad? Y este término se refiere a un sistema que estabiliza, como lo ven en estos diagramas, un sistema que estabiliza mecánicamente eh, eh, una configuración que se estabiliza mecánicamente debido a la forma en la que las fuerzas de tensión y comprensión se distribuyen y equilibran dentro de toda esta gama amplia de estructuras, ¿verdad? Las estructuras de tensegridad son mecánicamente estables, ¿verdad? No, y por eso, y por esto, la evolución natural, ¿verdad? Las fuerzas de la evolución natural, que son las que rigen las adaptaciones en el mundo natural, pues han conservado esta forma de ensamblaje, ¿verdad? Porque funciona, porque es óptima. En la naturaleza lo que vemos es lo que funciona, lo que no vemos es lo que por alguna razón se extinguió, ¿verdad? Este, eh, por lo tanto, voy a retomar, la tensegridad o las estructuras que están ensambladas con este fenómeno de tensegridad son mecánicamente bastante estables. Entonces, no por la fuerza de los miembros individuales, sino por la forma, vamos a ver cómo lo, básicamente por la forma en que toda la estructura distribuye y equilibra todas estas acciones mecánicas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay dos categorías de tensegridad usuales y son las más comunes dentro de la naturaleza, ¿verdad? Tenemos la famosa cúpula geodésica, ¿verdad? Y aquí quise hacer como un traslape a nuestras sociedades humanas y quise presentarles ejemplos previo a los ejemplos que les voy a mencionar ahorita de la naturaleza, ejemplos más que han sido construidos por nosotros, ¿verdad? Principalmente por nuestra especie. Entonces tenemos dos tipos, las cúpulas geodésicas tipo Bucky, ¿verdad? Buckminster Fuller, que es este increíble inventor, investigador, muy reconocido, que son básicamente armazones, ¿verdad? Que están formados, como lo ven acá, vamos a señalarlo acá, por puntales rígidos, ¿verdad? Cada uno de los cuales puede soportar tensión o compresión, ¿verdad? Y la otra categoría, como la vemos acá, son estructuras de tensegridad que se estabilizan a través de un fenómeno conocido, un fenómeno algo diferente al de Bucky, que es conocido principalmente como pretensado, ¿verdad? Que esto estuve buscando y me parece que este es un bonito ejemplo de nuestras sociedades humanas, que son las hermosísimas, elegantísimas esculturas de Snelson, ¿verdad? Eh, en donde dentro de la estructura tenemos las barbas o puntales, ¿verdad? Que están en compresión y estos estiran o tensan las otras partes, mientras que las partes tensadas comprimen, pues la contraparte, ¿verdad? Entonces estas fuerzas contrarias que se equilibran a lo largo de la estructura son las que permiten a estas estructuras estabilizarse, ¿verdad? Y aquí les voy a dar un chancecito para que lean los párrafos de arriba, que están muy relacionados con lo que acabo de mencionar y también para que observen con más calma las imágenes. Y esto, y vean qué interesante, esto se vuelve, además de que es fascinante, ¿verdad? Todo este tipo de ensamblajes en la naturaleza, esto se vuelve aún más interesante porque se puede invocar la tensegridad, ¿verdad? Para explicar más allá de la estabilización de la forma celular y nuclear. Por ejemplo, hay varios investigadores que tienen publicaciones sumamente interesantes, por si quieren ahondar un poco más en ello, como por ejemplo Steven Heidemann, que ha colaborado muchísimo con Harish Joshi y también Robert Buxbaum, ¿verdad? Entonces ellos son de la Universidad Estatal de Michigan. Y a mediados de la década de 1980 encontraron que la tensegridad puede explicar cómo se extienden las células nerviosas, cómo suceden estas proyecciones largas y delgadas llamadas neuritas, ¿verdad?
que están llenas de microtúbulos que transmiten todas estas señales, ¿verdad? Que tenemos en el sistema nervioso. Entonces, vean qué interesante. Estamos hablando de una multifunción, ¿verdad? En donde ya pasamos, cruzamos un puente, estábamos en la parte de estabilización, en donde la tensegridad la estábamos relacionando con una capacidad de estabilización bastante robusta, y ahora cruzamos el puente y la tensegridad también la podemos relacionar con crecimiento, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente interesante y es algo usual en la naturaleza, en donde normalmente vemos que una función se expande más allá de lo que creemos, o que un organismo presenta una integridad estructural multifuncional por varias razones, o que las podemos entenderla flanqueando desde diversos puntos, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy interesante. Vámonos ahora, por ejemplo, nos vamos a devolver, ¿verdad?, a lo que era la estructura geodésica, ¿verdad? En una de mis líneas de investigación formales, que es la biomímesis o la biomimética, se considera que la estructura geodésica es un patrón universal, ¿verdad? Y repito, esto se le da esta descripción porque es un patrón que se encuentra en todas las partes de la naturaleza, muchas veces a escalas, como les mencioné, y organismos de tamaños diferentes. Entonces, tenemos los famosos grupos esféricos de carbono, ¿verdad? Átomos de carbono, que se llaman, les pusieron un nombre muy interesante en honor a Buckminster Fuller, les pusieron Buckminster Fuller fullerenos o boquibolas, ¿verdad? Entonces estos presentan una estructura clásica geodésica. También tenemos muchos virus que presentan una estructura clásica geodésica, enzimas, orgánulos. Hay un montón de estructuras geodésicas en algunas partes del citoesqueleto, de las células de mamíferos. Tenemos que los adenovirus, que ahora pues respiramos día y noche la palabra virus, ¿verdad? Por todo esto del coronavirus. También tienen muchas estructuras geodésicas. Tenemos muchos granos de polen que tienen estructuras geodésicas, ¿verdad? Incluso la estructura geodésica llega a sobrepasar la unicelularidad y la pluricelularidad, en donde tenemos organismos multicelulares, ya mucho más complejos, conocidos como Volvox, que es este que estamos viendo aquí, que es una belleza absoluta, que es un organismo, ¿verdad? Así se llama, Volvox con X, multicelular, que exhibe una clara, ¿verdad? Forma geodésica, ¿verdad? Entonces vean qué increíble esta variación, ¿verdad? Curiosamente, pocos investigadores e investigadoras parecen haberse preguntado el por qué es así, ¿verdad? Hay muy poca literatura, bien que uno indaga, y hay poca literatura que menciona este patrón recurrente. Y lo mencionan más como desde el punto de vista estético, ¿verdad? Que qué interesante el patrón, pero no hay mucha explicación científica profundizando en ello, ¿verdad? Pero básicamente su presencia recurrente, como les mencioné, en todos estos organismos, desde virus hasta células de mamíferos, es una evidencia muy robusta de la existencia de que esta regla es común para el autoensamblaje en el mundo natural, ¿verdad? Y es muy interesante, todas estas estructuras que exhiben este patrón geodésico, ¿verdad? Todas estas entidades se estabilizan, como lo vemos acá, como en 3 dimensiones, ¿verdad? De manera similar. Por supuesto, presentan ciertas diferencias porque son especies diferentes, evolucionaron diferente y probablemente se vean un poco diferente. Pero básicamente, si uno las analiza en su profundidad, uno ve, por ejemplo, que están organizando varios patrones. Por ejemplo, que estas estructuras geodésicas están organizando sus partes para minimizar la energía y la masa a través de continuos de tensión y compresión local, ¿verdad? Es decir, a través de la tensibilidad, ¿verdad? Vean acá, vean acá esta, vamos a correr, yo no sé si es que yo tapo, ustedes no sé si me ven igual ahí, pero voy a quitar esto porque en mi caso tapaba como el virus. Ok, por ejemplo, dentro de los ejemplos que les dije anteriormente están los virus, ¿verdad? Entonces ahora estamos hablando de estos día y noche y quise pues ponerlos como ejemplo. Es la forma de vida más pequeña en la Tierra, ¿verdad? Lo que hace es que el virus manifiesta, básicamente por así decirlo, manifiesta interacciones vinculantes entre similares proteínas, ¿verdad?
que se unen para formar, como vemos acá, una capa, ¿verdad? Es como una cápside, una capa viral geodésica que encierra todo el material genético que está dentro, ¿verdad? Entonces, durante la formación del virus, se dan como, por así decirlo, como proyecciones, como extensiones lineales, como lo vimos con las dendritas nerviosas, más o menos algo así, se empiezan a formar proyecciones. Bueno, en este se ve un poquito mejor acá, ¿verdad? Proyecciones, extensiones lineales de las proteínas, y las proteínas tienen una estructura pues química que tiene colas, por así decirlo, o ciertos fragmentos sueltos que se superponen y extienden con las proteínas vecinas, ¿verdad? Armando como este tejido que forma este marco geodésico triangulado, ¿verdad? Y estamos hablando acá de escalas nanométricas. Cada articulación en este marco se autoestabiliza como resultado de un equilibrio entre las fuerzas de atracción intermolecular, intermoleculares, que son los enlaces de hidrógeno, y la capacidad de las colas de las proteínas individuales para resistir la compresión y el pandeo, ¿verdad? Entonces, voy a poner, perdón, vean qué estructura más robusta, ¿verdad? En donde este tejido, este entretejido proteico, ¿verdad? Que está asociado en su configuración con su composición química, ¿verdad? Genera toda esta capacidad, ¿verdad? De resistir la compresión y de soportar el pandeo, ¿verdad? Tomando en cuenta las condiciones bióticas y abióticas en las cuales se encuentran estos organismos. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a pasar un poquitito ya, vamos a brincar como, vamos a pasarnos a otro tema, ¿verdad? Después de hablar un poquitito de esta gran regla de la tensegridad, de las estructuras geodésicas y demás, vamos a trasladarnos un poquito al tema verde, ¿verdad? Al tema vegetal, porque yo sé que ustedes están trabajando con un reto que conlleva el análisis de organismos dentro de este grupo. Vamos a dejar también de lado un poquitito ya el ensamblaje para disfrutar ahora de algunas vistas geométricas de el reino vegetal, ¿verdad? Porque también la parte de geometría es muy interesante y se mantiene de forma muy escondida, digamos, al menos en estas estructuras tan pequeñas, ¿verdad? Para estas geometrías que vemos acá, hermosísimas geometrías, estoy sacando una estructura que es clave en las plantas y sumamente común, que son los estomas, ¿verdad? Los estomas, no sé si todas y todos saben, pues básicamente son pequeñas aperturas o poros en el tejido vegetal que permiten el intercambio de gases. Principalmente los estomas se encuentran típicamente en las hojas de las plantas, pero también en algunas plantas se pueden encontrar en los tallos, ¿verdad? Y como lo ven acá, son células especializadas, ¿verdad? Protectoras. Y los estomas están, de intercambio gaseoso, y están rodeados, como lo vemos acá, por otras células. Recuerden que en la naturaleza son sistemas sobre sistemas, módulos anidados, ¿verdad? Sobre otras células, ¿verdad? Que son como protectoras también, porque es una estructura muy importante. Funcionan usualmente, como lo vemos acá, para abrir y cerrar los poros de las plantas, ¿verdad? Y permiten que la planta intercambie dióxido de carbono, absorba dióxido de carbono que es necesario para la fotosíntesis, ¿verdad? También los estomas, de nuevo, volvemos con la parte de multifunción. Vean que los estomas no sirven como para una cosa y ya. Eso es poco usual en la naturaleza, las estructuras son claramente multifuncionales. También ayudan a reducir, como lo vemos acá en esta figura, la pérdida de agua, ¿verdad? Al cerrarse, se cierran cuando las condiciones son cálidas o secas, y su apariencia es muy interesante, ¿verdad? Aquí hay diferentes tipos de estomas, ¿verdad? Pero básicamente si podríamos buscarle como algún tipo de analogía, parecen como bocas diminutas que se cierran a medida que ocurre este fenómeno tan importante, ¿verdad? Como la transpiración. Y todas estas figuras y todas estas geometrías, ¿verdad? Usualmente en el tejido vegetal
lo vemos a través de equipos especializados, ¿verdad? Uno de esos equipos maravillosos es el microscopio de barbido. Incluso ustedes pueden poner microscopio de barbido o ponen S en mayúscula EM en Google y pueden poner, por ejemplo, SEM geometrías de la naturaleza o SM o en inglés, como gusten, insectos o SEM, no sé, compuestos orgánicos, inorgánicos, y van a ver unas geometrías increíbles. ¿Por qué? Porque estas técnicas, por ejemplo, el microscopio de barbido, analiza las superficies, ¿verdad? De estos tejidos, pero al mismo tiempo amplifica muchísimo lo que estamos observando. Lo observando. Es una técnica sumamente amigable. En la Universidad de Costa Rica tenemos 2 lugares por ahorita que prestan los servicios. También tenemos, por ejemplo, otra técnica que se utiliza para observar mucho micromundos, que es la microscopía electrónica de transmisión, que ya no observa el tejido de manera superficial, sino en cortes, ¿verdad? Para ver todo lo de adentro, como estos cortes. Este es un corte de la raíz. Tenemos también otra técnica de una raíz, perdón, tenemos otra técnica que es el microscopio de fuerza atómica, ¿verdad? Este microscopio de fuerza atómica también me permite hacer como una perfilometría, ¿verdad? Sumamente precisa, casi que la aguja del microscopio de fuerza atómica va haciendo como una perfilometría de la superficie, ¿verdad? Hay varias técnicas, está el tapping mode y hay varias técnicas en donde va construyendo, ¿verdad? Todas estas imágenes de estos equipos. Y tenemos resultados como este, ¿verdad? Llenos, llenos de geometría, de patrones, de conformaciones, ¿verdad? Este es el corte de una raíz. Y la raíz básicamente, pues yo sé que es algo muy básico, pero es sumamente importante describir todos los términos porque no todos somos de la misma carrera, ¿verdad? Es básicamente la parte de una planta vascular que normalmente, no siempre, se encuentra bajo la tierra. Y las funciones principales de la raíz son el anclaje de la planta, ¿verdad? La absorción de agua y de los minerales disueltos y la conducción de estos al tallo. Y también almacena alimentos, reservas, ¿verdad? En esta estructura, ¿verdad? Entonces vean la geometría que tiene y es sumamente interesante. Y las raíces pueden, no solo estamos viendo anteriormente el corte, sino que ya estamos viendo acá toda la estructura, ¿verdad? La raíz per se es una estructura escondida que no vemos, no necesariamente es una microestructura, no necesariamente es de los micromundos, porque puede llegar a ser enorme. Pero vean qué interesante, porque su distribución, su crecimiento, su ramificación es bastante peculiar en cada especie, ¿verdad? Lo cual resulta sumamente intrigante e interesante también de estudiar, ¿verdad? La parte de crecimiento de las estructuras, que fue lo que vimos también en una de las diapositivas que les mencioné, en donde vemos que la tensegridad no solo da ensamblaje, perdón, no solo da estabilidad estructural, sino que también está relacionado con estructura, con el crecimiento, perdón. Veamos acá. Con todos estos equipos podemos obtener todo este tipo de fotos. De nuevo, esto es un corte de una raíz, cortes de raíces, ¿verdad? Que son sumamente hermosos. Podemos ver crecimientos de una semilla y todas las estructuras que le acompañan, los hongos, que son micorrízicos, o las hifas que ayudan a esta estructura a mantenerse viable, ¿verdad? Porque básicamente en la raíz está todo el material genético, o en este embrión, en esta semilla, el material genético que la naturaleza tiene que conservar, ¿verdad? Y tiene que proteger, digamos, o la madre o el padre, ¿verdad? Para asegurar una de las principales metas de la vida, ¿verdad? Que es transferir los genes a las siguientes generaciones, ¿verdad? Entonces vemos estructuras sumamente interesantes. Muy bien. No tengo ni idea cuánto llevo de tiempo, pero espero estar acá. Ya está a punto de, vamos a ver, creo que estamos bien. Sí, ya casi estamos en la segunda parte y creo que va a ser un poquitito más rápido. Entonces, si tienen, ahí, me tienen paciencia un poquito más con la biología, espero que estén alertas todavía y no los esté como, no lo estén sintiendo muy pesado. Nos falta poquitito, ya casi vamos a concluir. Como les mencioné, la segunda parte de la charla la quería hacer de, ya no tanto lo de adentro, ¿verdad? Sino más bien lo de afuera. ¿Qué es lo que vemos afuera en estos micromundos, verdad? ¿Cuáles son esas construcciones? ¿Qué hacen todos estos insectos y criaturas pequeñas, verdad? Entonces, veamos acá, quise traer algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, que es una polilla. No sé, tal vez algunos de ustedes puedan hacer
hayan observado este maravilloso apartamento, eh, capullo, ¿verdad? Que construye esta polilla del género Urodus, por si la quieren inspeccionar un poquitito más. Y básicamente aquí estamos hablando de un material muy interesante, no solo de los micromundos, ¿verdad? Sino también de los macromundos, que se ha investigado muchísimo y que pues es uno de los materiales clásicos y admirables, ¿verdad? De algunos organismos del mundo natural, que es la seda, ¿verdad? La capacidad para fabricar seda se encuentra en más o menos unos 26 aproximadamente órdenes de insectos, ¿verdad? Y las larvas de muchas especies de insectos, usualmente las larvas que tienen una metamorfosis completa, que es todo lo que me refiero es que pasan de huevo a larva y de larva a adulto, ¿verdad? Son las que usualmente tienen esta capacidad adaptativa de generar seda, ¿verdad? Algunas hormigas, por ejemplo, algunas avispas, abejas, mariposas, polillas, algunos escarabajos y moscas, ¿verdad? Tienen esta capacidad. La seda de estos insectos está basada principalmente en proteínas, ¿verdad? Y está recubierta de proteínas. Y el componente básico, digamos, de estas proteínas es fibroína, ¿verdad? Si queremos entrar a algo más específico. Las estructuras moleculares de estas sedas de insectos, ven qué interesantes, son diferentes a la que más conocemos, que es la de las arañas, ¿verdad? Es diferente. Por ejemplo, cuando una araña produce seda, la araña tiene diferentes glándulas, ¿verdad? Es mucho más complejo y estas glándulas están como asociadas con diferentes trabajos funcionales de estas sedas, ¿verdad? Sin embargo, esto es para las arañas, ¿verdad? Que claramente las arañas no son insectos, ¿verdad? Sin embargo, un insecto o estos insectos que les mencioné anteriormente, como las moscas, las avispas, las polillas, usualmente solo pueden hilar un solo tipo de seda, ¿verdad? Un solo tipo de seda que como que se aplica a todos los trabajos. Pero puede haber dentro de este solo tipo de seda y una sola capacidad, puede haber una gran variación en las propiedades y en la complejidad de la seda, de grupo a grupo. ¿Verdad? De insectos, incluso de género a género, ¿verdad? Que es algo como más específico dentro de la taxonomía. Claramente la seda es un recurso local. Veamos acá, y les quise poner esta gráfica porque esta gráfica es la que yo uso mucho en biomímesis, que es una gráfica que me resume básicamente cómo funciona la vida, ¿verdad? Porque la vida se agrupa en patrones, no se agrupa, tenemos billones de especies allá afuera, muchísimo conocimiento, eso no quiere decir que cada especie haga una cosa de una manera, ¿verdad? Única, sino que un montón de especies hacen las cosas de una misma manera. Eso se está relacionado con la evolución convergente, ¿verdad? Que un tipo de solución está presente en muchos grupos, ¿verdad? Porque es efectiva, porque la evolución natural lo ha mantenido, porque es robusta, y entonces uno ve esas evoluciones convergentes en diferentes grupos. Y bien acá, como esta bolita, este gráfico que nosotros usamos mucho para evaluar, digamos, el diseño biomimético cuando ya llegamos a la fase, como la fase final, ¿verdad? El diseño biomimético, nosotros evaluamos lo que estamos creando, ¿verdad? Porque como especie la idea no es solo crear, y no es solo innovar, y no es solo proponer una cuestión estética, linda, no, sino que es tratar de crear como le hace la naturaleza para que no sigamos abriendo más ese punto de inflexión en donde estamos creando, pero no creamos cosas que están eh, escuchando, digamos, cómo funciona la vida, que no se adaptan a nuestro único insumo que es el planeta, ¿verdad? Y entonces en ese sentido la parte de creación se cae, pierde importancia porque más bien estamos en detrimento de nuestros insumos y nuestros ecosistemas. Entonces, esta bolita es la que nosotros usamos para evaluar, pero la puse acá no para entrar de lleno en la biomímesis, para eso está el curso, pues el que nosotros impartimos, sino para decirles que vean cómo podemos empezar a buscar en estas estructuras cómo calzan con los principios de vida. Estamos usando claramente acá el recurso local, ¿verdad? Que por acá está, a ver, ¿dónde está el recurso local? Es que la letra me quedó un poco pequeñita. Recurso local. Mm.
básicamente estaría acá, ¿verdad? Donde está la flecha. Ser eficiente con los recursos implica, hasta que me dolieron los ojos de buscar ahí, los hubiera puesto un poquito más grande, ahí me disculpan, ¿verdad? Pero sí, básicamente vemos cómo esta estructura está siendo increíblemente eficiente con sus recursos, el recurso local, muchos insectos incluso reciclan la seda y las arañas y la vuelven a reutilizar, ¿verdad? Estamos acá viendo reciclando todos los materiales, estamos dando forma de acuerdo a la función, estamos usando procesos que requieren poca energía, usar diseño multifuncional. Y vean qué interesante, vieran que en insectos, no necesariamente en arañas, en insectos la seda es muy cara de fabricar, por así decirlo, o sea, en términos de energía, ¿verdad? Que es como evaluamos estas, usamos o vemos o hilamos este conocimiento en biología, ¿verdad? Es cara en términos de energía. Entonces, la mayoría de los practicantes de producción de seda solo la hilan durante su etapa larvaria. ¿Por qué? Porque las larvas son unas comelonas, comen y comen y comen proteína, ¿verdad? Entonces, al tener muy presente el gasto energético que esto implica, entonces solo en este estadio larval es que usualmente se construye o se utiliza la seda. Entonces vean que esto que les estoy diciendo tiene que ver mucho con estar en armonía con el entorno y ser sensible a él. Yo no gasto un recurso en la naturaleza que no necesito gastar en ese momento. Yo no construyo un edificio de 20 pisos y solo tengo 3 vendidos o tengo solo una población de 10 personas. ¿Por qué? Porque yo no gasto energía en algo que no se va a necesitar por ahí ahorita. Entonces uso de manera sumamente eficiente los recursos, estoy totalmente en sintonía con mi contexto y construyo únicamente lo necesario en el momento de mi vida que yo pueda lograr ese balance energético. Entonces, eso es muy interesante. Por otro lado, veamos este otro caso. Este otro caso es muy bonito, de lo de afuera, ¿verdad? Que estamos ahora en esa parte en la charla, que es Osmio boceta. Osmio boceta es una abeja solitaria. También la llaman nombre común, ¿verdad? Todos los organismos usualmente tienen como un nombre común o varios. Le llaman la abeja albañil. Osmia boceta tiene una peculiaridad y es que utiliza diferentes tipos de pétalos de flores para construir nidos bastante complejos para sus larvas. Entonces, esta abeja, que es bastante rara, ¿verdad? Solo proporciona refugio. Básicamente hace este gasto energético y este ensamblaje, esta construcción para proporcionar refugio a las abejas más pequeñas, ¿verdad? Y a su progenie. Entonces, la abeja madre, por así decirlo, lo que hace es como que muerde los pétalos de diferentes flores, trae cada pétalo, ¿verdad?, al sitio y el pétalo lo empieza como a superponer. Veamos qué interesante esta estructura, ¿verdad? Superpone los pétalos uno sobre otro de una manera increíblemente ordenada. La punta hacia abajo, por ejemplo, y el lado más ancho, como lo vemos acá, hacia arriba, ¿verdad? Una vez hecha la primera capa, se extiende una fina capa de barro y luego hace una segunda cubierta, o sea, pone pétalo, barro, para ir amarrando la estructura, ¿verdad? Entonces, de nuevo, estamos usando recurso absolutamente local, ¿verdad? Y probablemente esa abeja no tiene que viajar largas distancias para conseguir el recurso que ha logrado definir como robusto evolutivamente para mantener y cuidar a su progenie, ¿verdad? Entonces vean acá, luego de un depósito de barro, ¿verdad? Coloca otro pétalo y coloque otro pétalo, le coloca provisiones adentro. Y una vez listo el nido, deposita los huevos y sella el nido, ¿verdad? De hecho, el nido sirve para proteger básicamente el huevo del usual, de predadores y parásitos. Y también, muy interesante acá, la humedad de los pétalos ayuda a mantener el contenido del agua del nido y sus suministros, ¿verdad? Lo cual es bastante interesante. Vamos acá al otro ejemplo. Bueno, tenemos como estos ejemplos de construcción sumamente interesantes. Tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, también la construcción solamente con barro, ¿verdad? Que la vemos mucho en los véspidos como estos. Ahí les dejo la diapositiva un ratito para que la aprecien, que es sumamente linda.
Tenemos véspidos, que son avispas, no abejas, como el grupo véspido, cabrónide, que construyen este tipo de estructuras sumamente interesantes, ¿verdad? Tenemos especies de pequeñas lepidópteras, el grupo de mariposas pequeñitas, que en este caso tenemos acá, este es principalmente el que se le llama el gusano de tela del otoño. Básicamente, la mayoría de especies que hacen este tipo de casitas se llaman hipantrias cuneas, o se le dice también la oruga de la tienda, o porque es otra especie que se llama malacosoma. Yo por eso digo los nombres comunes, porque los científicos son un poco malacosoma americano, ¿verdad? Entonces, en estas fotos vemos a estos dos, a Hypantria cunea y a Malacosoma americanum, que son estas micro maripositas, micro lepidópteros que construyen este tipo de estructuras sumamente interesantes que incluso reflejan algunos patrones universales como espirales, ¿verdad? Como módulos anidados, sobrepuestos, etc. Y no tienen solo la función de integridad estructural, sino tienen una función también de camuflaje, tienen una función también de impermeabilidad o más bien permeabilidad para mantener humedad, etc. Para todo es multifuncional. Luego les iba a hablar un poquitito de otras estructuras generales de los micromundos que yo les recomiendo indagar, ¿verdad? Yo sé que ustedes van a trabajar con especies vegetales, pero la idea es dejarles la curiosidad para que naveguen más allá, ¿verdad? De lo que van a trabajar en este curso. Y ya ahondando en este curso con las especies vegetales, pues pueden usar la misma plataforma de aprendizaje del curso para tal vez averiguar otro tipo de conocimiento de otros grupos. Por ejemplo, una estructura sumamente interesante de los micromundos que es sorprendente son los huevos. Los huevos tienen estructuras espectaculares, ¿verdad? Usualmente el huevo, ¿verdad? Tiene una capa exterior, la cáscara, ¿verdad? Del huevo. Y luego estamos hablando del corium, ¿verdad? El corium está hecho por lipoproteínas, a veces están recubiertos los huevos de una capa cerosa. El corium usualmente cuando la hembra deposita el huevo puede parecer como pegajoso, ¿verdad? Porque necesita que el huevo se adhiera a la superficie, ¿verdad? Entonces tienen diferentes tipos de sustancias pegajosas para garantizar esta adherencia. También en algunos huevos hay capas entre el corium, ¿verdad? Y la capa interna, el corium que es la capa externa y la capa interna, ¿verdad? Luego tenemos estructuras mucho más interesantes si cortáramos un huevo, ¿verdad? Tenemos la pared celular, la membrana vitelina, que envuelve el núcleo y la yema. Y también en algunos huevos, como vemos acá, la superficie o la parte de arriba de la cáscara tiene como vamos a ver aquí, una o más pequeñas aberturas, ¿verdad? En este caso estos huevos son espectaculares, son rarísimos, que se llaman micropilos, estas aberturas, ¿verdad? Que están en la parte superior del huevo. Y este huevillo es básicamente de un chinche que se llama Podisus maculiventris, ¿verdad? Entonces son huevos que no solo en la parte estructural es interesantísima, la parte del micropilo ¿verdad? La abertura, cómo se adherir. Ahí probablemente vean que tiene como unas eh, expansiones que se adhieren la estructura de la planta, eh, el color que tienen, ¿verdad? Y vemos que así, si vamos observando huevos, encontramos formas, estructuras impecables, impresionantes, pues que vale la pena considerar, ¿verdad? Por otro lado, es otra estructura fascinante que les recomiendo indagar un poquitito más, ¿verdad? Cuando vean por los micromundos, son las semillas. Las semillas han inspirado desde el punto de vista biomimético muchísimas estructuras de empaque, empaques, digamos, dinámicos, en donde queremos que un empaque, al menos, por ejemplo, se me ocurre en la, en el área de los alimentos, queremos, por ejemplo, que un empaque sea rígido y al mismo tiempo dinámico, ¿verdad? Entonces queremos empaques en donde se vuelvan rígidos y se vuelvan suaves, ¿verdad? Las semillas han sido fuente de inspiración para esto. Y lo interesante de las semillas es que las semillas, bueno, hay semillas de semillas, ¿verdad? Que tienen una integridad estructural brutal en donde el material genético, que es el que está dentro de la semilla, que es el que pues queremos transmitir como padres o madres. Hay veces se ha encontrado la semilla que lo ha mantenido más ha sido 100 y pico años, ¿verdad? O sea, son estructuras sumamente versátiles, robustas, resistentes ante las condiciones abióticas y abióticas y logran su principal cometido, que es
y por eso están presentes, evolutivamente se sostienen por lo mismo, que es mantener el material genético viable y en buen estado, ¿verdad? Vean esta hermosura, esta que les puse acá y esto que les pongo acá, son diferentes tipos de semillas de orquídeas. Vean qué impresionante. Voy a dar un chancecito ahí para que ustedes vean las estructuras. Ok, vamos a pasar ahora a otra estructura que también les recomiendo ver. Esta fue una foto que yo tomé en un microespectrofotómetro de un ala, ¿verdad? De un ala que tiene claramente eh, esta coloración sumamente peculiar, ¿verdad? Que se encuentra en algunas alas. Tiene un nombre técnico, qué increíble, se me fue. Ahorita tal vez me acuerdo, ¿verdad? Es iridescente, iridescente es el nombre, ¿verdad? Y las alas son otra estructura de los micromundos sumamente interesante. Y las alas, no solo de los micromundos, hay organismos macro, super macro que tienen alas, pero lo interesante de los micromundos es que las alas, por supuesto, han sufrido cierto grado de miniaturización, ¿verdad? Y aún durante la miniaturización, por supuesto, algunas estructuras no son tan complejas. Por ejemplo, se sacrifica venación, se sacrifican pelos, se sacrifica complejidad un poco en la estructura, pero siguen siendo estructuras fascinantes de ver, ¿verdad? Entonces, recuerden que aparte de los vertebrados, ¿verdad? Los insectos son los únicos otros animales que han evolucionado con éxito en el vuelo, ¿verdad? Y las alas usualmente están compuestas de dos membranas, de la cutícula. La cutícula es todo, digamos, si tenemos un insecto acá, ¿verdad? Digamos acá. Entonces, todo lo que recubre el insecto, ¿verdad? La cutícula, ¿verdad? Y las alas son como una proyección de la cutícula, digamos, y estas son las dos alas, mis dos dedos. Tenemos que las alas están compuestas por las dos membranas de la cutícula que se presionan juntas y son sostenidas, ¿verdad? Como que se prolongan y son sostenidas por una serie de venación. El patrón de las venaciones de las alas no es desordenado, es muy regular. Por supuesto, muestra modificaciones y ramificaciones y vieran que nosotros usamos muchísimo ese patrón de las alas para, por ejemplo, identificar los especímenes taxonómicamente y saber cuáles son. Hay especímenes que si los vemos a simple vista, incluso en un microscopio, no sabemos a qué especie pertenece y tenemos que indagar en características muy peculiares como venación de las alas y así para lograrlo, ¿verdad? Otro aspecto muy interesante es la parte de coloración, ¿verdad? En los micromundos. Y también se los dejo por ahí. Y véanlo acá, tenemos usualmente dos tipos de coloración. Aquí tenemos coloración pigmentaria, acá tenemos coloración estructural. Son coloraciones totalmente diferentes. Y a diferencia de los vertebrados, que utilizan células especializadas y migración de células para crear patrones de pigmentos corporales, los insectos lo que hacen es que sintetizan, bueno, tenemos en este caso aquí a la izquierda, sintetizan pigmentos y o precursores de pigmentos en sus células epidérmicas, ¿verdad? Para generar este tipo de color. El pigmento en un insecto no es como, esto es súper importante, vean. El pigmento en un insecto no es como uno imaginarse una pared y ponerle pintura encima, sino que es más como si nos fuéramos de viaje a ver la Capilla Sixtina y sus pinturas al fresco. O sea, el pigmento en los insectos es más como una parte integral, como las pinturas al fresco de la Capilla Sixtina, de la pared misma, ¿verdad? No es como una pintura que uno pone sobre otra capa, es una parte integral de la pared misma. Y otra opción, en este caso estamos hablando de pigmentos y los pigmentos usualmente en algunos insectos vienen de la dieta que tienen, pero hay muchas otras fuentes de pigmentos. Pero en otros casos vemos coloraciones como este tipo, véanlo acá, que es una coloración totalmente diferente. En este caso es una coloración más metálica, en algunos casos es iridescente, ¿verdad? Y esta coloración en la naturaleza, que es la mayoría de veces, más en insectos, se da por la presencia de micro o nanoesculturas. O sea, estamos hablando aquí de una naturaleza física del color y esto se le llama color estructural en la naturaleza. Y esto es lo que pasa, es que estas superficies
¿verdad? Como lo vemos acá en este dibujo, interactúan con la luz, ¿verdad? Acá vemos que la luz está como generando una danza, una interacción con la superficie, ¿verdad? Y estas superficies lo que hacen es que pueden generar que solo ciertas longitudes de onda sean reflejadas, más específicamente, debido a los esquemocromos, que es como se llama todas estas microesculturas presentes acá. Uy, híjole, se me perdió acá. Todas esas estructuras presentes en estas superficies se llaman esquemocromos. Entonces, al interactuar con la luz, hace que solo ciertas longitudes de onda se reflejen, ¿verdad? Y al solo reflejarse ciertas longitudes de onda, aquí estamos hablando del fenómeno físico de reflexión y reflexión de la luz, se generan ciertas tonalidades muy peculiares, las cuales son más metálicas, ¿verdad? Muy bien. Usualmente, nada más para meterles ahí un poquitillo de información, la coloración en los insectos y en la mayoría de la naturaleza se utiliza para diferentes funciones, también es multifuncional. Por supuesto, identificación de la pareja intraespecífica, alerta para otros rivales, cortejo, evitar depredación, o sea, tengo ciertos colores para que no me coman, camuflarme, deflexión, en algunos casos la coloración está solo en las orillas de los insectos y esto es para que el depredador no sepa dónde el insecto termina, entonces por si lo come o lo quiere depredar para que tal vez ahí haya un fallo, ¿verdad? Y no necesariamente le dañe algo de su integridad estructural, de su cuerpo. Bueno, multifuncional la coloración. Vean acá qué bonita esta imagen. Acá tenemos un montón de coloraciones de alas translúcidas, iridescentes, ¿verdad? Las alas entonces son una estructura sumamente interesante. Vean acá otra ala maravillosa de un coleóptero. Tiene una geometría espectacular. Y vean acá qué interesante. Esta es una de las avispas más pequeñas que existen. Estamos hablando, vean, 200, casi dos pedacitos de la antena son 200 micrómetros. O sea, por supuesto, esta avispa no llega al milímetro. Y vean las alas, qué interesante. Y cómo logra esa funcionalidad física, ¿verdad? Tal vez a través de estos pelos. Vean lo delgaditas que son, por supuesto, tiene que ver mucho la funcionalidad de estas alas con cómo se mueven también. En fin, bueno, para concluir, y espero pues que hayan disfrutado la charla y ahí les queda mi contacto, nada más levanto esta interrogante y les dejo esta idea por ahí presente como para sacudir un poco ahí el pensamiento, para dejar una idea ahí presente, ¿verdad? Básicamente, después de ver toda esta charla y todas estas cantidades de estructuras y patrones universales, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Son estos principios de construcción universales, verdad? Yo diría que probablemente sí, pero me pregunto luego, ¿cuántos de estos principios como la tentegridad, como las cúpulas geodésicas, cuántos habrán en la naturaleza? ¿Cuántos nos vamos a morir sin ni siquiera conocerlos, verdad? Por otro lado, me pregunto, si aplican todos estos principios a las estructuras que están también moldeadas a una gran escala o solo a pequeña escala. ¿Cuáles son de pequeña escala? ¿Cuáles son de mayor escala y por qué, verdad? Incluso esas preguntas uno las puede proyectar hacia algo más grande, ¿verdad? Un contexto más macro. Imagínense que el propio Buckminster Fuller llegó a imaginar el sistema solar como una estructura compuesta por múltiples anillos, ¿verdad? Que eran indeformables, él decía, dentro del gran movimiento planetario que estaban unidos por la gravedad de continua tensión. Entonces él volaba más allá, ¿verdad? De su imaginación, desde los micromundos hasta los macromundos, hasta el universo, ¿verdad? Y esto resuena mucho lo que él decía con el hecho de que nuestro universo en expansión, en tensión, ¿verdad? Contiene enormes filamentos de galaxias unidos gravitacionalmente, ¿verdad? Y todos estos agujeros negros que experimentan inmensas fuerzas, ¿verdad? A nivel local, compresivas, ¿verdad? Entonces esto nos sacude aún más el pensamiento, ¿verdad? Y nos devuelve a esta pregunta, ¿verdad? Habrá solo uno, un solo tema subyacente en la naturaleza que va conformando pues todas estas configuraciones, o no lo habrá. Y acá cierro la charla con una frase de un investigador, bueno, de un zoólogo
escocés que a mí me impactó mucho, de principios del siglo XX. Él se llama D'Arcy W. Thompson, y él es muy vacilón porque se dio como un teléfono chocho. Él cita esta frase, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con esta última pregunta que les pongo acá. Thompson se le atribuye esta frase, pero después nos damos cuenta de que Thompson cita a Galileo y Galileo a su vez cita a Platón, ¿verdad? Y básicamente ellos levantan este interrogante, y así quiero terminar esta charla. El libro de la naturaleza podría estar escrito solamente con los caracteres de la geometría. Todos estos que hemos visto. Les dejo la pregunta por ahí. Muchísimas gracias por su atención, por su paciencia con tanto término biológico y de mundo tan chiquitito. Espero que les haya gustado. Estoy a su total disposición para conversar con ustedes por correo. De cualquier pregunta, espero que estén muy bien y que sigan disfrutando mucho el curso. Muchas gracias. Hasta luego.